Bueno, chicos, hoy vamos a seguir viendo el pasado simple, o sea, cómo usar los verbos para hablar de cosas que hicimos en el pasado y ya culminaron. El otro día yo les dije, la semana pasada les di el videito, el pasado del verbo to be, que era was o were, con I, he, she, it iba was, y con we, they, were, para hablar de aquellas acciones que eran estados en pasado. Por ejemplo, I was in my house last week. Yo estaba en mi casa la semana pasada. We were, eh, we weren't at school. No estábamos en el colegio. Lo que tenía de particular, aparte de la opción was o were, era que esa forma de decir estábamos, estaban, éramos, con was y were, es negada directamente con wasn't o weren't y se pregunta con was y were al comienzo. Y luego les di de todos los verbos en general los verbos regulares, que son fáciles porque todos su pasado termina en ed. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar. I worked in March, yo trabajé en marzo. El verbo start, classes started 2 months ago, las clases comenzaron 2 meses atrás. Hay ciertos verbos que no van con ed, su pasado, y que por eso se llaman irregulares. ¿Y por qué se llaman irregulares? Porque no siguen la forma de la ed, que es la clásica, sino que tienen una forma distinta e irregular, es decir, no siguen la forma tradicional o común a todos. Por ejemplo, el pasado del verbo go, que es ir, es went. El pasado de eat, que es comer, ate, ¿sí? Por ejemplo, yesterday I drank Japanese beer. Drank es el pasado de drink. Harry always came late. Siempre Harry llegaba tarde. Came es el pasado de come. En este caso, ninguno de ellos lleva ed, ya que su pasado es irregular. Esto les recuerdo en los casos de los verbos en general, es decir, el caso que el verbo no sea el verbo to be con was y were, sino que sea un verbo común de cualquier acción. Tienen este tipo de conjugación. Acá más adelante, en forma de ejercicio, les doy los más comunes para unir. Por eso es importante que luego ustedes lo hagan. Les doy el pasado irregular y cuál sería el pasado de estos todos mezclados. Por ejemplo, begin, began. Acá ustedes tendrían que poner de bring, que es traer, brought, traje. Por eso es importante que lo tengan en la carpeta, ya que practicando así, después van a hacer los ejercicios. Bien, acá tenemos una serie de ejercicios que lo pueden imprimir o poner las respuestas en la carpeta para completar con el verbo irregular que yo les doy. De runs, que es correr, que estaba en presente simple, por eso lleva la S, va run con A en pasado. Acá tenemos más verbos que están entre paréntesis, pasar al pasado. Y acá también tenemos un texto todo en presente con los verbos subrayados y hay que pasarlo al pasado como si cuento que esta persona lo hizo ayer. La única manera de estudiar los verbos irregulares es practicando y van saliendo con la práctica y es un poco de memoria. Así que yo, aparte de estos ejercicios que tienen la gran mayoría de los que quiero que aprendan este año, les voy a mandar en otro archivo una lista de verbos irregulares más o menos breve como para que la tengan a mano. Si el verbo que les aparece y hay que poner en pasado no está en esa lista de verbos irregulares, es porque va a llevar ed y es porque es regular. ¿Sí? Cualquier cosa igual me preguntan. Acá, por ejemplo, está watch, que es regular, ¿sí? A ese le van a agregar solamente la ed. Ese sería el único de este ejercicio que es regular. El resto son todos irregulares. Y acá vamos a ver, en esta otra unidad, que no les dejé el numerito para que no confundirlos, vamos a ver cómo negar y cómo preguntar en pasado, ¿sí? En este caso es negar y preguntar con verbos irregulares, pero en realidad es lo mismo con regulares o irregulares, solo que les di la parte de irregulares, negarlos
y preguntar para practicar más los irregulares que son más complejos. Cuando yo quiero decir que no hice algo en el pasado o preguntar, uso did o didn't. Didn't es el auxiliar para negar en pasado. Por ejemplo, I didn't go, yo no fui. Ojo que no se niega el verbo cuando lo pongo con didn't. Es decir, el verbo va en la primer columna, no va en pasado y no se niega. Lo que se niega es directamente el didn't. O sea, con didn't, que es la contracción de did not, yo niego todas las oraciones en pasado y el verbo va en primer columna. Y lo mismo para preguntar. Digo, did you go? Did he go? Y contestamos con did. Yes, I did. No, I didn't. Por ejemplo, where did you go yesterday? What did you do? Y acá, a continuación, les doy unos ejercicios para practicar esto. Para practicar preguntas, saco el verbo de acá. Flew es el pasado de fly, entonces digo, did Nick fly? Después tenemos didn't para negar las oraciones. Por ejemplo, Tom and Anna had breakfast. Tom and Anna didn't have breakfast. Y acá está mezclado con did para preguntar o didn't para negar. Hay mezclado afirmativos y negativos. Entonces, chicos, van a hacer estos ejercicios, tenerlos en la carpeta. Me pueden preguntar todo lo que necesiten. Es bueno que me pregunten, así yo veo que están practicando. No quiero hacerlos entregar ya porque me parece que primero tienen que practicar. Por eso es importante que yo vea, no me molesta para nada, al contrario, que me envíen consultas por la clase virtual. Y bueno, seguramente la semana que viene hacemos sí algo para que me envíen. Por eso es súper importante que lo tengan y practiquen, por favor. Así que, bueno, chicos, también les envío a continuación la lista de los irregulares que quiero que tengan a mano. Esa sí se la pueden imprimir y tenerla con ustedes. Y si no, la tienen en plataforma. Y les voy a pasar también las respuestas para que tengan bien corregido lo de la semana pasada. Bueno, un besito. Antes de saludarlos les voy a decir esto mismo en inglés, así se acostumbran a escucharme un poquito en inglés también. Today we are going to study the simple past of the irregular verbs. Irregular verbs don't take the typical form ed, but they are all different. For example, the verb get in the past is got, the verb do in the past is did, know, knew. And then we are going to study too how to make negative sentences and interrogative sentences in simple past with the contraction didn't and did for the question. Didn't and did are used with the verb in the first column, so the verb is not in the past. Okay? Well, this is the summary in the past. Ok, bueno chicos, cualquier duda en serio me dicen. Un beso grande y cuídense mucho.